hoy, ya habiendo visto los componentes que involucran una fuente conmutada en detalle, entonces ya hoy vamos viendo a ver cómo queda la mezcla de todos estos componentes para ver cómo es que funciona una fuente. Entonces, ya es muy bueno porque ya miramos en detalle cómo funciona cada una de ellas, pues no todas, pero sí creo que vamos a analizar muchas fuentes. Sí. Entonces yo pienso que esta ya es la esencia de lo que es el curso. Vamos aplicando lo que hemos visto hasta ahora, vamos refrescando lo que hemos visto y bueno, con toda seguridad van a salir muchas inquietudes, entonces aquí ya esto se pone demasiado sabroso. Entonces adelante, profe, de ese dedo el tablero. Muy bien, amigo, esa es la idea. El hecho de haber ido examinando parte por parte diferentes conceptos de los componentes de la fuente nos ha habilitado previamente y hoy vamos a comenzar a integrar todos esos conceptos en un solo bloque de una fuente completa. He escogido una fuente de televisores chinos transistorizada. No es el único tipo de fuente transistorizada en televisores chinos, pero seguramente la van a reconocer porque es supremamente común en marcas como JWin y otras. Eh, la fuente tiene voltaje de salida para más B si el televisor es de 14 o 20 pulgadas, una tensión de 110 voltios. Tiene además, dependiendo de marca y modelo, diferentes tensiones adicionales. Yo a la fuente de hoy, con el ánimo de hacerla lo más clara posible al entendimiento en cuestiones de análisis, le he suprimido algunos, algunas partes. Por ejemplo, aquí del pin 13 del transformador he quitado lo mismo que del 12, lo mismo que de aquí abajo del 10 y del 8. He quitado las derivaciones del transformador, porque en este momento lo esencial de la fuente es lo que nos interesa. Fuera de eso, he marcado con rojo diferentes puntos de la fuente para irlos teniendo en cuenta como puntos de prueba, ya que esta misma fuente la vamos a tener, digámoslo, entre comillas, en vivo y en directo funcionando, porque la podremos simular en LT Spice y entonces el programa nos va a dar el comportamiento de la fuente en diferentes momentos, nos va a decir cuáles son los elementos indispensables en el switcheo, en solo switcheo, que sea arranque y elementos que mantengan la fuente oscilando, y luego los elementos de control. Entonces vamos a ir desglosando con calma. Vamos a verle la belleza a estos conceptos, el gusto que nos da o que nos dé el análisis de estos conceptos será directamente proporcional a esa asimilación, porque lo que a uno le gusta lo asimila mejor, lo digiere más fácil. No teman preguntar, estaré lo más atento posible en el momento en que un tema concreto les haga surgir una duda, pero si en algún momento me demoro para responder sobre el tema, no tengan de todos modos ningún inconveniente en plantear la inquietud, puesto que se trata es de que aprendamos y podamos digerir claramente, que quedemos con la sensación inequívoca de que hemos entendido plenamente. Entonces aquí les presento en líneas generales esta fuente discreta
Recuerden que hemos hablado de que un elemento o un circuito discreto es aquel que está compuesto por cosas que no están integradas. Entonces los transistores como el V613, vamos a acercarlo un poquito, el V613, que sería el switch de la fuente, o nosotros le llamamos el regulador, el transistor que maneja al regulador, el V612, que es el driver, todos están planteados de manera individual. A eso se le denomina discreto. El circuito de control está dado por el V631, que toma una muestra de la salida de 110 voltios a través de un divisor de tensión, la compara con la referencia, que es el Zener de 6,2, el BD641, y de esa comparación sale por colector del transistor B631 el voltaje de error que a través de estas líneas paralelas que vienen aquí por encima se acoplan al mensajero, que es el optoacople, y ese mensajero entre la tierra fría y la tierra caliente lleva ese dictamen que hace el comparador hacia los transistores que manejan al switch. Y hay dos transistores que manejan al switch, el B611 y el B612. Entonces, el switch B613 es el que se encarga del constante penduleo, de la constante oscilación en compañía del primario del transformador, bobinas 3-7, para generar todos los voltajes de la fuente. Ahora, es necesario recordar que todo circuito de fuente, para poder entregar un voltaje a la salida, necesita un voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada lo vemos aquí, Vin, en el filtro C607, que es el filtro de aplanamiento, después del puente rectificador, que está aquí a la izquierda, y ese filtro es de 220 micros a 400 voltios. Cuando el voltaje del filtro es a 400 voltios, nos está diciendo que la fuente se puede conectar a 110 y a 220 también, o sea que es autovolt. El filtro se puede cargar entonces con 160 o 320 voltios, no hay ningún problema. La fuente tampoco lo tiene para adaptarse a ese rango de voltajes. Desde ese voltaje de entrada, que está sin regular, vamos a tomar para la oscilación a través del primario del transformador, pines 3, 7, y el colector emisor del switch B613, para llevar a este lugar inferior que está conectado al pin 2 del transformador. Ese lugar lo vamos a bautizar como tierra caliente. Entonces yo aquí le voy a pintar un triángulo, y ese triángulo, o pongámosle un tenedor que también es un símbolo de tierra, y en este caso será la tierra caliente. Entonces, ese va a ser el camino de la corriente principal. Y para que ese switch pueda
comenzar a conducir, necesitamos alimentarlo. Recuerden los pasos que dimos en la clase de transistores. Necesitamos alimentarlo con una o varias resistencias desde el mismo voltaje de entrada. Entonces aquí está la R620 de 120K, la R621 del mismo valor, la R622 de 15K. Todas están en serie y vienen a este punto que ya no le falta sino atravesar la R624 de 5 ohmios para llegar a la base del transistor. En la base del transistor, un voltaje que venga desde, desde la fuente de entrada nos va a activar al switch y el switch va a comenzar a conducir. Ahora, una cosa importante, muy importante. ¿Recuerdan ustedes el concepto de fase del transformador? El concepto de fase del transformador tenía que ver o tiene que ver con unas bolitas que aparecen en cierto punto de los transformadores. En este caso, el primario tiene la bolita en pin 7. El pin 7, al tener esa señal, nos está diciendo, todos los terminales del transformador en secundarios que tengan esa bolita estarán con el pin 7 en el mismo momento, con el mismo signo relativo a su contraparte. ¿Cuál es la contraparte del pin 7? Pues el compañero pin 3. Entonces, en el momento en que el pin 7 sea positivo, lo será con relación al pin 3. Y todos los que tengan la bolita serán positivos como el pin 7 en el mismo momento en que el pin 7 lo sea. Entonces, aquí la bolita le corresponde al transformador en secundario al pin 2 y enseguida lo vamos a ver por qué. Y luego va a ser en el pin 11 y en el pin 14, que es donde están ubicados los diodos rectificadores. Ahí está la fase del transformador. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? En un transformador de fuente, normalmente los voltajes en los secundarios, a donde se va a tomar la energía almacenada, en este caso las fuentes de 16 voltios y la fuente de 110 voltios, en esos secundarios, las tensiones deben ser tomadas en el momento en que el switch está descansando, en el momento en que el switch no conduce. Entonces, eso significa, voy a subrayar aquí la bolita negra con rojo para que se note más. El transformador en los pines 14 y 11 va a entregar voltaje positivo que haga conducir a los diodos BD631 y el BD635 para las fuentes de 110 y 16 voltios respectivamente, los va a entregar en el momento en que el switch está apagado. Eso es característico de este tipo de fuentes y este tipo de fuentes los llamamos fuentes tipo flyback. Fuentes tipo flyback. Una fuente tipo flyback entrega las salidas de voltaje en el momento en que el switch no conduce. Pero en
el devanado que sirve para control de la fuente, o sea, el devanado 1-2 que está en el lado primario, en ese devanado necesitamos que haya una excepción. Es decir, necesitamos que ese devanado sea el pin 1, que es el que está conectado. El pin 1, voy a poner aquí una línea para indicar la conexión de este pin 1. Este pin 1, le voy a sacar una línea acá. Esa línea, miren que llega aquí a este condensador. Y a través de este condensador y esta resistencia va a venir, voy a terminar de subrayar el camino, a la base del switch. A la base del switch. Miren esa línea que acabo de hacer. Del pin 1 del transformador a través de ese condensador y esa resistencia a la base del switch. ¿Qué se necesita que haga el pin 1 del transformador? En el momento que la fuente arranca, y lo hace a través de la R620, 621, 622, desde el voltaje de entrada, las resistencias que habíamos señalado ahora como arranque, aquí R620, 621, 622, en el momento en que a través de esas resistencias la base del transistor recibe el arranque, el transformador comienza a circular corriente por el pin 3, 7, colector emisor del switch D613 a tierra. Y esa corriente, circulando por el primario, comienza a inducir sobre los secundarios. La inducción en el devanado auxiliar 1-2, que está bautizado como vías, vamos a subrayar ese vías, vamos a echarle aquí vamos a vaciarle aquí a este vías, ahí está, vías. Está señalando el pin 1. Necesitamos que en el mismo momento que el switch está conduciendo, el vías sea positivo. El vías genere una tensión positiva. Ahora vamos a comprobar que los puntos están bien puestos. Los puntos del transformador. Mira el primario, 3, 7. En el momento en que el switch conduce, es un puente a tierra. ¿Cómo será el pin 7 del transformador en ese momento? Negativo, ¿cierto? Porque está switchado de colector a emisor a tierra. Entonces el 3 será positivo porque tiene el voltaje de entrada. El 7 será negativo. En ese momento que el pin 7 es negativo, el pin 2, este pin 2 aquí abajo del transformador, también será negativo. También será negativo. Este pin 2 también será negativo. Entonces, si el 2 es negativo, su contraparte, el 1, ¿cómo será? Positivo. Al ser positivo, estamos diciéndole al transistor, tenga para que termine de conducir, tenga para que no joda, tenga para que conduzca más. Pero, como es una fuente flyback, no genera voltajes hasta que el switch descanse. Por consiguiente, ahora que el pin 7 es negativo, el pin 14 es negativo también y el pin 11 es negativo también. Ahí ven ustedes la razón de poner esos puntos
en este momento. Ahora, voy a ir al simulador. En el simulador, aquí está la misma fuente, la misma fuente. Está dibujada un poquito distinto, pero vamos a ver que se corresponde de la misma manera. Ténganme paciencia, como decía mi abuelita, para mirar la semejanza entre este diagrama, que es del simulador al que vamos a poner ahorita a funcionar y a mostrarnos generando los voltajes, tanto alternos como continuos. Ténganme paciencia para identificar en este diagrama las mismas cosas que acabamos de ver en el dibujo. Entonces, aquí está el voltaje de entrada. Lo llamamos Bin, Bin. Y para no hacer una raya entre este punto Bin y el primario del transformador, el programa entiende que si yo le pongo una etiqueta con el mismo nombre a este punto, significa para el programa que este punto está unido a este. Entonces, este primario del transformador pegado al V613 y pegado a tierra, en este caso tiene una resistencita de 0.1, enseguida la quitamos porque en el plano no existe. Entonces aquí tenemos el recorrido del primario del transformador, colector emisor, a tierra. Esta resistencia la voy a quitar. Entonces cojo unas tijeras y le digo, váyase de ahí. Y para no dejar el circuito abierto, entonces le pongo soldadura de la buena. Sí. Y aquí la tierra está en azulito, no es el tenedor, no importa, no importa, no es el tenedor, es un triangulito, es tierra. Para el simulador, que es este programa LTSpice, en este caso yo no he hecho distinción entre la tierra caliente, que es la que está al lado izquierdo de este transformador T611, no he hecho distinción con la tierra fría, aun cuando el autoacople y todas las cosas funcionan de esa manera. Pero aquí, en el dibujo del LTSpice, por cuestión de comodidad para la simulación, yo no he hecho distinción de las tierras. Muy bien. Ahora, sigamos viendo el arranque. Habíamos dicho que el arranque está en la base del switch. Esta es la base del switch. Inclusive aquí tengo una etiqueta con ese nombre. Base switch. Aquí está la R de la base. Y aquí están las otras Rs. La de 15K, la de 120K y la de 120K. Tomadas desde el voltaje de entrada, que para este caso lo he puesto como si estuviéramos, por ejemplo, en Argentina. Y en Argentina la fuente... La red son 220 voltios, entonces 320 voltios nos da después del filtro de aplanamiento. Recuerden que el filtro que hay en este lugar, en la fuente, es un filtro a 450 voltios, de modo que no hay ningún problema. El arranque, entonces, está dado a través de la R620, 621, 622 a la base del switch y la R624 a la base del switch. Yo aquí veo una pequeña diferencia también. Resulta que, sí, aquí la RC24 también es de 22 ohmios, véanla aquí, 22, 22. Muy bien, ahora tenemos el transistor driver V612. Este transistor tiene una misión y es apagar al switch. ¿Se acuerdan ustedes cuando en otras ocasiones hemos dicho, para apagar un transistor le hacemos un corto entre base y emisor? Este transistor B612 hace un corto entre base y emisor del switch B613 cuando a B612 le toca conducir, porque los dos emisores
están en el mismo punto, que es tierra. El secundario del transformador, el secundario de control, lo llamamos vías. Y para no hacer muy confuso el dibujo, le pongo la etiqueta vías y el programa entiende que es como si hubiera trazado una raya entre ese punto y este. Entonces significa que cuando el transistor arranca, R620, R621, R622 y viene a la base, comienza a conducir corriente a tierra y en el vías, en ese momento, se genera un voltaje positivo. Ese voltaje positivo viene a través del condensador y la resistencia para decirle el tenga para que no joda a la base del transistor. Aquí vemos que hay un diodo en paralelo con ese circuito de condensador y resistencia. Y miren que aquí también está. Aquí está el condensador y la resistencia. Y aquí está el diodo en paralelo entre el condensador y la resistencia. El diodo en paralelo con el condensador y la resistencia. Muy bien. Ahora, la fase del transformador. Cuando el switch conduce la parte inferior del transformador, aquí no está con los números, pero lo llamamos inferior o superior del primario, es negativa. Entonces la parte inferior del devanado de control es negativa para que el vías sea positivo. En ese mismo momento que el switch está conduciendo, los otros devanados, el de 110 voltios, el de 16 voltios, serán iguales al primario en el colector. O sea, negativos, no conducen, no conducen. Pero el vías sí genera voltaje positivo para decirle al switch tenga para que siga conduciendo. Miremos aquí la muestra. En el transistor comparador de error discreto. Aquí está la referencia, Zener de 6,2. Divisor de tensión con su potenciómetro en la base del transistor. A este punto en la base lo llamamos muestra. Ahorita le tomamos los voltajes, para eso lo bautizamos allí. ¿De dónde recogemos la muestra? De la salida de los 110 voltios. Mírenla aquí. Aquí estamos los 110 voltios para que nos entregue la muestra. O sea, es como si lo hubiéramos pegado con una línea de este punto superior. De los mismos 110 voltios a través de una resistencia estamos alimentando el ánodo del LED del optoacople. Miren aquí el ánodo del LED, pin 1. Mire, mire. Y viene a través de, desde los 110 voltios a través de un divisor de tensión R638 de 47K y R639 de 22K. Aquí está R638 de 47K, R639 de 22K, un divisor de tensión. ¿De dónde están pegados? De los 110 voltios. Entonces, todo está fielmente trasladado del dibujo a acá, que es el simulador. La polarización para el Zener de referencia. El Zener de referencia lo debemos poner a trabajar para que sirva como el piso donde el transistor separa la tierra, pero no está en tierra, tiene que tener un voltaje de referencia, pero es el punto, digámoslo así, el taburete donde el B631 separa, pone el emisor, y ese taburete debe ser firme. Y esa firmeza se la da al transistor los 6,2 voltios de este diodo. Y para que ese diodo tenga 6,2 voltios, lo alimentamos de los 110 voltios de salida. Pero 110 voltios a través de la R637 de 150K
serán suficientes y no dañinos para que el diodo me conduzca cuando haya 110 voltios. Miremos en el dibujo. Aquí está el diodo Zener. Aquí está la R637 de 150K. ¿Pegada a dónde? A los 110 voltios. Mire aquí los 110 voltios. ¿Cierto? Ahí está el circuito de muestra. Aquí también está señalado muestra. Muestra. Y entonces el camino lo hacen aquí por encima. Nosotros lo hacemos aquí al ladito. A través del optoacople. El optoacople va a manejar a dos transistores. El B611, el optoacople se une al transistor V611 para que el mensaje, el B611 se lo amplifique y se lo lleve a la base del B612, que es el B612, base B612. Y el B612 conduzca. Y cuando conduce el B612, ¿qué hace con el switch? Lo apaga. Lo apaga. Aquí en este punto, en el emisor de este transistor, hemos puesto una etiqueta, emisor de B611. ¿Para qué la hemos puesto? Para ahora señalar aquí y entonces el programa nos dice qué voltaje tengo en el emisor del B611, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo los elementos principales.